Un tema que sin lugar a dudas ha levantado gran expectativa global, pero en especial en el mundo ajedrecista, es la polémica suscitada entre dos grandes maestros internacionales de ajedrez, cuando Magnus Carlsen, noruego, campeón mundial y número 1 de la clasificación, acusó a Hans Niemann, estadounidense, de hacer trampas en el juego. Para poner en contexto la situación, hubo ciertos hechos que desencadenaron las acusaciones de trampa por parte del número 1 mundial y que merecen la pena ser señaladas, para luego realizar algunas breves disquisiciones sobre los derechos involucrados. El 16 de agosto de 2022, en el torneo FTX Crypto Cup, en un enfrentamiento entre los involucrados, el de Estados Unidos derrotó al de Noruega. Pero más allá de la partida, fueron dos hechos que pudieron haber significado una afrenta para el campeón mundial, y es que al finalizar el encuentro se retiró del match mostrando poco respeto a su oponente, y en una mini entrevista realizada a la salida del recinto a una pregunta relativa a la magnífica partida que realizó, respondió con mucha soberbia que el ajedrez habla por sí solo. Posteriormente, el 5 de septiembre de 2022, Carlsen fue derrotado por Niemann y tras la derrota se retiró del torneo dejando el siguiente mensaje en Twitter: "Me he retirado del torneo. Siempre me ha gustado jugar en el CTL Chess Club y espero volver en el futuro". Pero en el enlace copió una cita del famoso entrenador de fútbol José Mourinho que decía: "Si hablo estoy en grandes apuros, apuros serios, y no quiero estar en apuros serios". Dejaba leer entre líneas su descontento con la organización, pero principalmente por permitir participar a jugadores que hacían trampas en sus enfrentamientos. Después de la retirada de Carlsen, hubo muchos ajedrecistas, comentaristas y youtubers que comenzaron a opinar al respecto. Uno de ellos fue el gran maestro internacional de ajedrez, Hikaru Nakamura, quien de alguna manera respaldaba las insinuaciones de Carlsen. Jan Nepomniachtchi declaró que el juego de Niemann había sido más que impresionante. En defensa de Niemann salió el gran maestro Jacob Agar, basada en sus interacciones particulares con el joven jugador, precisamente desde el momento en que comenzó su asombroso ascenso. El artículo de Agar se titulaba "Paranoia y locura" y hablaba de las impresiones que había llevado Agar de Hans Niemann como persona, jugador, pupilo y talento. Por último, en el torneo online Julius Baer Generation Cup, Magnus abandona en la jugada número 2. ¡Abandona Magnus Carlsen! ¡Abandona Magnus Carlsen! ¡No me lo creo! ¿Qué? Abandona en la jugada 2. Dios mío. Ayudando a la polémica. Dicha situación supuso que la FIDE abriera una investigación sobre el caso Carlsen-Niemann. A propósito de tal investigación, Carlsen emitió una carta dirigida a su querido mundo de ajedrez, en la que, entre otras muchas cosas, señaló lo siguiente, cito textual: "Las trampas en el ajedrez son un gran problema y una amenaza existencial para el juego". Y cree que los organizadores del ajedrez y todos los que se preocupan por la pureza del juego deberían considerar seriamente el aumento de las medidas de seguridad y de los métodos de detección de trampas. Creo que Niemann ha hecho más trampas, y más recientemente de las que ha admitido públicamente. Su progreso sobre el tablero ha sido inusual, y a lo largo de nuestra partida en la Copa Sinquefield tuve la impresión de que no estaba tenso o incluso plenamente concentrado en el juego en posiciones críticas, mientras me superaba con negras de una manera que creo que solo un puñado de jugadores puede hacer. Esa partida contribuyó a cambiar mi perspectiva, explicó el noruego, que no ha presentado pruebas concretas contra el norteamericano.
Ahora bien, a propósito de las conductas y dicho de Carson, es necesario realizar algunas consideraciones legales, especialmente porque con la era de la comunicación, las tecnologías de la información y con el surgimiento de múltiples movimientos sociales, las personas se sienten con el derecho, amparados en la libertad de expresión, valga acotar, de poder emitir opiniones vilipendiosas, atribuir delitos en contra de alguien sin medir que las consecuencias de sus actos pueden afectar a esas personas o a quien van dirigidas, sin contar con elementos probatorios. El problema no es la opinión per se, sino la intención o negligencia con la cual se emite el comentario u opinión vilipendiosa. Si una determinada persona acusa a otra de ser un maltratador de niños, que un hombre ha abusado de una mujer, que alguien es homicida, por poner algunos ejemplos, sin tener prueba de ello, es evidente que pudieran tener implicaciones legales, especialmente por las repercusiones en la vida de aquellas personas o familiares que se le acusa de algo que no hizo o no es. El derecho a la propia imagen resulta altamente afectado si se realizan acusaciones sin fundamento. Este derecho forma parte de los derechos de la personalidad, salvaguardando el patrimonio moral de la persona. Aunque la protección de este derecho no está en cuestión, es importante tenerlo presente, porque en el fondo es uno de esos que resulta afectado. Otro de los derechos afectados es el derecho al honor, que para Manuel de Cosio, honor supone la confrontación de nuestros actos, no solo con la norma moral, sino también con el concepto que de nuestras virtudes puedan tener los demás y la propia estima que tengamos de nosotros mismos. Y así dícese que tiene honor de quien goza de plena consideración ante la sociedad. En algunos países la difamación, injurias y calumnias son castigadas penalmente, aunque para Casas Vallés el derecho penal posee serias limitaciones para una completa defensa del honor que derivan de su propia naturaleza. Esta rama del ordenamiento está sometida a los principios de tipicidad y de intervención mínima, de manera que ataques al honor que no fueran graves y no estuvieran tipificados quedarían desprotegidos. En los Estados Unidos, la difamación no comporta un delito, por lo que no se puede privar de libertad a persona alguna por proferir opiniones difamatorias. En ese sentido, si Nieman considera que han expresado públicamente o comentado alguna información que deteriore y cause daño a su imagen, inciten al odio, desprecio y ridículo público, podría iniciar una demanda pero de naturaleza civil y solicitar indemnización por los daños causados. En la cultura pop, la primera demanda de difamación se remonta a 1981, cuando la actriz Carol Burnett, tras demandar a la revista National Enquirer por $10 millones por decir en un artículo que estaba bebiendo demasiado y comportándose de manera grosera en público, acompañada de supuestamente Henry Kissinger. Este caso fue un hito para los casos de difamación, toda vez que participaron personajes famosos, aunque el veredicto es sin precedente, pues se condenó a la revista por más de $1.6 millones para Burnett, lo cual se redujo a $800,000 luego de la apelación. Es preciso destacar que las conductas y opiniones de Carson han hecho mella en la reputación de Nieman, al punto que el gran maestro estadounidense fue expulsado del Global Chess Championship de chess.com, y cierto sector del mundo ajedrecista lo trata como tramposo sin haberse comprobado nada hasta este punto. Habrá quien opine que Nieman previamente ha confirmado que hizo trampa en el pasado, cuando tenía 12 y 16 años en partidas online, y que ese hecho podría exculpar a Carson por sus opiniones y que, por el contrario, lo autoriza para llamarlo tramposo. El tema es que Carson no ha hecho referencia específica a esos dos hechos particulares, sino que cree que Nieman ha hecho trampa recientemente. Creer no significa estar seguro y creer no significa que tenga pruebas. Cierto es que hay autores que afirman que los indicios son pruebas, pero ello de cara a un proceso, no así para verter opiniones en contra de persona alguna, salvo que sean con animus criticandi o iocandi.
Ahora bien, esos indicios a los que alude Carlsen son: 1. Su progreso sobre el tablero, que ha sido inusual, y 2. Que no esté tenso en posiciones críticas. Estas dos meras suposiciones nada prueban con relación a la realización de trampas. A propósito del caso Niemann-Carlsen, Chess.com elaboró un detallado informe que describe el vertiginoso ascenso de la estadounidense y la posible realización de trampas. El Wall Street Journal revisó el informe de 72 páginas elaborado por Chess.com y compartió los resultados. Los puntos más destacados son los siguientes. 1. Niemann probablemente recibió ayuda ilegal en más de 100 partidas en línea, habiéndose dado la incidencia más reciente en 2020, incluso en torneos con premios en metálico, en algunos de los cuales Niemann retransmitió sus partidas en directo. 2. Niemann confesó en privado las acusaciones. Y 3. El informe describe el rápido ascenso de Niemann en el ajedrez clásico como estadísticamente extraordinario y afirma que merece una mayor investigación basada en los datos. Incluso ese informe elaborado por Chess.com no arroja ninguna prueba contundente sobre las trampas, por lo que tales suposiciones no comprometen a Niemann. Hasta ahora, Niemann no ha hecho nada para evitar que se sigan agitando los rumores en su contra, lo cual pudiera suponer no solo que tolera las acusaciones, sino que las aceptan. El principio quitase consentire videtur, el que guarda silencio se entiende consentir, pudiera de alguna manera relacionarse con el caso Niemann, en el entendido que pudiera estar aceptando las acusaciones de Carlsen en el marco de un eventual proceso judicial. No obstante, pudiera estar esperando a que la investigación concluya para poder generar o iniciar acciones legales. Con estas breves ideas no pretendemos ejercer una defensa a ultranza de Niemann. Por el contrario, defendemos la presunción de inocencia, pero fundamentalmente reprochamos que se acuse sin pruebas, que se difame, injurie o vilipendie la imagen y el honor de personas bajo meras especulaciones. En cualquier caso, queremos saber tu opinión. ¿Debería Niemann ejercer acciones legales contra Carlsen? Te leemos en la caja de comentarios. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.